Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos desde Uruguay al Mundo. Hoy desde Antoñópolis, una playa que está entre La Paloma y Rocha. Vamos a continuar viendo las historias de grandes hermanos que nos han enseñado y han compartido y nos han regalado su tiempo para aprender sobre este hermoso camino de ser cristiano. Gracias por estar ahí. Comencemos. La vida tiene su justo lugar, cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Enséñame tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Enséñame. ¿Vamos? Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos desde Uruguay al Mundo. En el día de hoy estamos llevando adelante una hermosa charla entre hermanos donde vamos a seguir analizando y conociendo este cuerpo tan hermoso que es el cuerpo de la Iglesia de Cristo acá en Uruguay. Hermano, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a nosotros a continuar dando testimonios de la vida de cristiano. Nos encontramos hoy con Ñancay Graña. Creo que siempre digo lo mismo, pero no tengo muchos tocayos. Ni de apellido sí, pero de nombre no. Ñancay es mi nombre, Graña mi apellido. Y bueno, estoy para lo que tú me preguntes, en la medida que pueda ser productiva la charla. por supuesto. Hermano, ¿de qué iglesia es usted? Yo soy de la iglesia local de San Carlos, acá en Maldonado. ¿Sí? Sí, en Manos Libres. ¿Con quién Los ancianos ahí son Paul Schultz y Jonathan Moreno. Muy bien. ¿Hace cuánto que es cristiano? Y bueno, ahí tengo que decir un poco porque hay una dicotomía ya, la primera, de la primera pregunta, y es que yo conocí a Cristo siendo adolescente y en realidad lo que tengo que decir hoy es que era demasiado inmaduro en mi adolescencia para saber el compromiso que estaba tomando. Eso está bueno. Muy bien, hermano. Es decir, hay una responsabilidad de ser cristiano, ¿verdad? Independientemente que ahora vamos a entrar a charlar sobre ese punto. Y para empezar, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Yo creo que el ser cristiano es ser, no tanto como el mundo lo llama ahora, que es lo que nominalmente se entiende por cristiano, porque si nos ponemos a analizar hay más de 2000 religiones, las cuales de un lado, de un ángulo o de otro, tocan a Jesús de una forma o de otra. Sin embargo, para el mundo, para los medios de comunicaciones, lo engloban todo como cristiano. Yo digo, eso tiene que ver con lo que el mundo interpreta de lo que es un cristiano, pero no tiene nada que ver con un cristiano.
Para mí ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo. Muy buena. Ser discípulo de Jesucristo no es solo por yo soy cristiano, no. No. Hay un discipulado, más allá de lo que estamos viendo acá en el campamento, en el retiro, tiene Sí. que haber una obediencia, ¿no? Por eso digo que yo conocí a Cristo teniendo unos 16 años de edad, a través de una persona a la cual consideré siempre muy especial. Se acercó a la familia porque lo vio a mi padre leyendo una Biblia en una esquina de Dolores, de la ciudad de Dolores, en Soriano. Y Ahí empezó sí, usted. tal cual como cuando se le acerca a Felipe al eunuco y le dice, ¿entiendes lo que lee? Y aprovechando esa situación, siendo muy intencional, esa persona, muy querida por la familia, queda con mi padre en tratar de descifrar todos los enigmas que tiene esto y todas las parábolas y todos los mensajes ocultos que muchas veces son ocultos por ceguera espiritual nuestra o grosura de nuestro corazón. Ahí quedan en familia de juntarse sábado a sábado en la casa de esa persona y en nuestra casa para ir tratando de descifrar. Me acuerdo que empezamos un estudio bíblico en familia que era el libro de Juan y creo que no habíamos llegado ni al capítulo 10. Primero fue mi hermana, después fue mi madre, creo, después fui yo, después mi otra hermana, una cosa así, y después mi padre. Y nos fuimos convirtiendo al cristianismo verdadero, o sea, pasando de la nómina de llamarse cristiano, entre comillas, paréntesis, a entender de que había una responsabilidad muy grande en seguir a Jesús. A la cual me refiero de vuelta que yo era muy inmaduro por la edad que tenía, no sé, cantidad de factores, pero era inmaduro en lo que estaba adquiriendo. Sí había aceptado la verdad del mensaje, había entendido la esencia del Evangelio, de que no hay nada que el hombre pueda hacer por llegar a Dios por sus propios medios, sino que Dios mismo lo hace a través de su camino, la verdad y vida eterna, que es Cristo el Señor. Entendiendo de que Él envió a su Hijo al mundo a salvar a lo que el primer Adán había hecho mal en el Génesis, recomponerlo. Esa relación que estaba rota por el pecado, por el primer Adán, que fue el hombre que falló, el segundo Adán, llamado al Cristo, viene a decir, no, vamos a volver a tomar en comunión a los que acepten este mensaje. Entonces, yo digo siempre, el Antiguo Testamento era todo figura de lo que iba a venir, y la Biblia es cristocéntrica, ¿no? En el Antiguo Testamento el Mesías va a venir, la vida con el Mesías va a ser así, la figura de lo que iba a pasar en la cruz es así, y el Nuevo Testamento, la vida con Él es así, la vida con Él es así. Entonces, ¿qué pasa? Hoy lo puedo explicar así, con 16 años de edad, y a punto de enrabarme a la milicia, que fue mi carrera en Fuerza Aérea, no lo comprendí. Entonces sí puedo decir que acepté la verdad del mensaje ahí, hice una profesión de fe, pero viví en pecados 18 años de mi vida, hasta los 36 creo, porque fue hasta el 2016 que realmente Dios me agarró y me dijo, bueno, tú en un momento dijiste que eras mío. Ahora, durante 18 años ha pasado esto que solamente tú y yo lo sabemos. Sos mío. Y ahí fue un quiebre espiritual muy grande, en el cual tengo que reconocer que casi pierdo a mi familia, producto de pecados personales míos, propia concupiscencia y culpa toda mía, en la cual el Señor me dijo, bueno, si es sin mí, tenés toda la vanagloria de la vida, por la carrera que has hecho, las cosas que has hecho, y es por acá, camino ancho. Ahora, si es conmigo, es por acá. Y bueno, ahí fue que retomé en el 2016 y me comprometí en tratar de... nunca le vamos a devolver nada al Señor de lo que Él ha hecho por nosotros, pero sí en tener una vida acorde a lo que decimos creer. Como estamos ahora en el campamento, no es porque se haya dicho, pero es bastante particular entender que esto no se trata de ser una máquina de decir versículos, de ser una máquina de explicar el Evangelio, sino de vivirlo. Porque se predica mucho más viviendo, a veces sin decir una palabra, que diciendo mucho, y cuando empiezan a rascar en nuestra vida no se quedan con ninguna sustancia porque somos exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Muy bien, muy bien. Vamos a ir pasito a pasito en esta pequeña charla que vamos a tener. ¿Te acuerdas de la persona que los invitó a leer la Biblia los sábados, el nombre? Sí.
me acuerdo, a ver, ahí me pusiste en un aprieto, porque ese hermano no está en comunión ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a reservar el derecho porque en su momento él era misionero para el lugar donde estaba muy por dentro de la fe, pero después no sé qué pasó, pero muchas cosas lo hicieron apartarse de Dios, lo que no quiere decir que no lo haya usado Dios para acercarnos a nosotros a la fe. Una de mis oraciones más grandes es de que esa persona vuelva, porque era una persona que era, por lo menos en Dolores, y los que me conocen saben de quién estoy hablando, era una persona muy querida y en el entorno cristiano evangélico era una persona que era genuina y era muy, ¿cómo decir? Era muy de explicar las cosas tal cual él las veía la palabra. Pero después por diferentes causas, no sé, llamarla apostasía o qué, se terminó alejando del Señor. Oraremos entonces por él y por hermanos que están viendo, porque sinceramente Dios nos utiliza y hay una realidad. A quien tenemos que ver siempre es a Cristo. Nosotros podemos caer y no hay un papa dentro del cristianismo. Cayó Pedro, ¿verdad? Y después Cristo dice, vas a caer, pero volvé y trata de reafirmar a los hermanos. Y así es bueno, como nos ayudamos unos a otros. Dios quiera que tanto él como muchos hermanos que están viendo, es decir, vuelvan. Y es complicado, sí, es una situación que también depende mucho del cuerpo de la iglesia, que vea en el cuerpo de la iglesia un lugar de bienvenida y no de reproche, porque el reproche ya, es decir, ya lo tiene uno, y de eso vamos a ir hablando en el correr del tiempo, de esta charla. Yo se lo digo que es como el hijo pródigo. Cuando él tuvo la intención en su corazón, comiendo las algarrobas de las cuales estaban comiendo los chanchos, y dijo, ¿con qué necesidad estoy pasando eso en la casa de mi padre, jornaleros que no necesitan estar pasando lo que estoy pasando? Y cuando él hace 180 grados con respecto a su vida y mira hacia la casa del padre, el padre sale a recibirlo. Entonces nosotros no podemos a decir, no, esperen que viene un periodo de esto, y nos ponemos a veces con cantidad de escalones que hay que... El padre salió a recibirlo, mató el mejor becerro, le puso anillo en el dedo, venga para acá. Es un tema que me hiciste acordar de, por ejemplo, en Corintios, Pablo reprocha una actitud dentro de la iglesia y le dicen expulsa a esa persona, porque había actuado en pecado. Es decir, nosotros no, y hay un debido proceso cristiano de alguna forma, donde el cuerpo va indicando, mira, te equivocaste en esto, se habla aparte, se habla entre 2 o 3 hermanos, y si el hombre no entiende, se habla en la iglesia. Pero en la segunda carta de Corintios, Pablo le vuelve a decir a la iglesia, yo estuve tirándole la oreja, bueno, ya estuvo demasiado en amargura, estamos orando, traten de traerlo de nuevo. Es una misión también parte de la iglesia, como tú en tus hermosas palabras para esta persona, como amor que tenemos, como misericordia y como gracia que hemos recibido, bueno, que sepa la gente que si cometió errores, todos podemos cometer errores, porque no hay uno de los profetas, mira David, entre otros, y volverlo a traer. Hablaste, hermano, de la milicia. ¿A qué te referías con eso? No, en mi trayecto de vida, bueno, yo hice el liceo militar allá por el año 97, terminé mi secundaria ahí, después en el 2001 entré a la Fuerza Aérea y del 2001 al 2004 estuve viviendo en la Escuela Militar de Aeronáutica, en la EMA, ahí ahora enfrente de lo que sería la fábrica de yerba canaria, para que lo ubiquen. Y me recibí de oficial de Fuerza Aérea en el 2004, de alférez, aviador en ese momento. Y ahí digo que era capaz que el punto máximo de mi inmadurez. Yo me creía maduro, pero ahora me doy cuenta que no, que era un gurí, dice llanamente. ¿A qué te refieres? Me vanaglorié muchísimo en que me había recibido de piloto aviador de la Fuerza Aérea Uruguay. Es que es muy buen trabajo, ese no es para cualquiera. Y es capaz que la edad es muy temprana para la responsabilidad. Yo tendría 22 por ahí, 21 o 22 años. Pero capaz que la edad es muy temprana para las responsabilidades que uno adquiere.
y los títulos que vienen ahí. Oficial de Fuerza Aérea, piloto aviador de la Fuerza Aérea. Ahí íbamos a volar a Durazno, un año de escuela de guerra en otro avión, más complicado. Estoy hablando de capitales que un avión vale carísimo para la Fuerza Aérea. En manos de gurises que teníamos 21 o 22 años. Entonces, un gurí que no está firmado en la fe, como era yo, había creído, sí, pero no estaba firmado en la fe. Cuando se estimula la parte del ego, que fue lo que creo que tuve sobreestimulada, porque no fue culpa de la Fuerza Aérea, fue culpa de no administrar mi personalidad en ese momento, acorde a como lo veo ahora, uno se cree el Top Gun. Y ahí sale y bueno, está. Yo siempre digo, ¿no? Mi padre me había cedido una moto que fue de la familia y era salir en la moto y después iba a volar y lo que sea, pero Dios me llamó Viene el Top Gun. Dios me bajó a tierra. Y eso estuvo bueno porque volé re poquito solo. Tengo que reconocer que volé unas escasas 8 o 10 veces solo, 4 o 5 en la EMA, entre el vuelo de formación, acrobacia, esto y lo otro. Cuando llegué a Durazno volé el vuelo también de formación, acrobacia arriba del campo, acrobacia en un sector asignado, pero después llegué a la fase de instrumento y entré a fallar. Y entré a fallar porque le estaba dando muy poco corte al estudio y salía de noche, y esa es la verdad. Y bueno, y ahí se dieron diferentes causas que no importa porque quién fue la víctima y quién fue el victimario, pero hizo que me cambiaran el escalafón de aviador a navegante, lo cual para algunos sería que lo enterraran vivo más o menos, porque ya no pasaría a volar como piloto, sino como copiloto, por decirlo de una forma. Sin embargo, hoy, cuando yo miro hacia atrás, veo que Dios me cuidó de muchas cosas más acorde a la vida que llevaba, porque yo a veces estaba hasta las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana estaba despierto y a las 7 tenía que volar. Entonces me di cuenta que aún en las cosas que para mí eran negativas en ese momento, me ayudaron a crecer espiritualmente para poder adquirir la madurez que considero que tengo ahora. Muy bien, hermano. A los 16 se te llega el mensaje en tu propia casa, en tu familia. ¿Qué mensaje te llegan a los 16 años? ¿Cuál es el mensaje que te enseñan? A los 16, te hablo. El mensaje era que, bueno, en principio, como habíamos empezado con el libro de Juan, como dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más abajo dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo. Es decir, el mensaje es, no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar el favor de Dios, la salvación, la vida eterna. El que lo puede hacer es Cristo. Lo que tú tienes que hacer, porque tú estás en la era después, en tiempo, porque Dios no está en la dimensión tiempo, pero nosotros sí, nosotros que estamos después de la cruz, es entender que ese sacrificio fue por ti. Y si tomas ese sacrificio como tuyo propio, te humillas ante Dios, pides perdón por tus pecados, alcanzas la gracia de Dios, Dios te perdona y pasas a ser parte de la familia de la fe, parte de su familia y vas a ir a una eternidad con Él. Eso es el Evangelio. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para llegar a Dios. Dios lo hizo con su Hijo por nosotros. Bien. Tú entendías en ese momento el mensaje. Llegaste a hacer eso, tuviste el conocimiento. ¿Llegaste a bautizarte ahí? Me bauticé, el primer amor, como habla la palabra. Uno le entra un fervor cuando entiende esas cosas que quiere hacer todo pronto, listo y ya. Y a veces queremos saltar de a 3 escalones y salimos y le predicamos a las personas que nos cruzamos, al almacenero de la esquina, al que sea. Y eso creo que es un común denominador para todo el que recién llega a la fe. Pero, como digo, yo no me daba cuenta de que ese mensaje era más profundo. A los 16 años, ahí enseguida me bauticé, ahí entré a la milicia y me entré a pagar de a poco, porque hay que entender de que el pecado, uno se entra a pagar de a poco. O sea, el pecado empieza probando con el dedo arriba de todo así, y con esto puedo, porque una probadita no va a pasar nada.
En el ámbito que sea, porque hay diferentes pecados que nos gobiernan. Se puede llamar la adicción que uno pueda llegar a tener, ese problema que primero está eso y después está Dios. Si hay algo en tu vida que está por encima de tu comunión con Dios, no importa cómo le llames, primero es pecado y segundo es lo que a ti te está separando de tener una comunión genuina y verdadera. Yo me bauticé con 16 años. Te pregunto, porque habíamos hablado de tu casa. Sí. ¿En qué lugar? ¿Fuiste a una iglesia? No, era una iglesia de hermanos libres que estaba muy chiquita en Dolores, estaba formada ahí en Dolores, y fue en el río, o sea, bautismo normal, una vez que había creído, que me había hecho responsable de lo que había creído. ¿En Mercedes? ¿La iglesia de No, Mercedes? en Dolores, Dolores. en el río San Salvador, en un lugar que es muy conocido para la gente de ahí, que es el Camoatí, en el río. ¿Te bautizaste junto con tu familia o no? No, cada cual tuvo su tiempo, su momento y nos fuimos bautizando todos en momentos diferentes. Yo me bauticé solo, ¿sabes? No me acuerdo si había algún otro bautismo ese día. Pero puede haber sido solo, me recuerdo que estaba solo. Bien. O sea, no solo, estaba rodeado de todos los hermanos, pero era el único bautismo de ese día. Muy bien, perfecto. Porque, ¿qué es el bautismo? No, para mí es una confesión. Primero un paso de obediencia porque Dios mismo, o sea, cuando se hizo hombre, se fue a bautizar y Juan el Bautista le dijo, pero no, Señor, yo no soy digno, no soy digno de hacer lo que tú me pides que haga. Y el Señor le dice, es necesario que así ocurra. Pero primero que un ejemplo que el Señor dejó de un paso de obediencia que viene como demostrar públicamente al resto de los hermanos del compromiso que uno tomó ya en su corazón. No quiere decir que en el bautismo, por lo menos yo lo interpreto así, venga la salvación. La salvación viene cuando uno murió a sí mismo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, en Juan capítulo 3, cuando el Señor tiene un encuentro con Nicodemo, y ese encuentro, y le explica el Señor a Nicodemo, que lo invito a que vayan a Juan capítulo 3, lo que era nacer espiritualmente de nuevo. Yo creo que la salvación, la vida eterna, empieza ahí. Ahora, el bautismo es una muestra pública de lo que ya ocurrió en nuestro corazón, pero es ante todo lo que nos rodea un testimonio, es decir, que me identifico al ser sumergido en agua, que moría mi persona, que fui lavado y que cuando resucito para ser hijo de Dios. Muy bien. Después, cuando te casaste, ¿dónde conociste a tu esposa, tu familia? ¿Cómo bien? Bueno, yo conocí a mi esposa y tengo que decir, la conocí con 16 años y ella fue parte de este proceso porque en esas reuniones, cuando empezamos a hacer esos estudios bíblicos, lo que estaba pasando era que o sea, yo ya andaba de novio, tenía 16 años y mi esposa en ese tiempo tenía 17 y nosotros éramos mundo. Y bueno, ¿Ella iba a la iglesia? No, los dos totalmente ajenos, o sea, sería lo más católico nominal, por llamarlo de una forma, porque tampoco era de que fuéramos a las misas, ni mucho menos, ya eso como que de niño capaz que sí, pero no ya de grande. Entonces ella fue parte de los estudios. Ella se terminó convirtiendo, aceptando al Señor, bautizándose también. Ella estudió la carrera de arquitectura, la hizo hasta tercero, cuarto, por ahí, en Montevideo. Y los dos fuimos con un año de desfasaje a Montevideo. Yo fui primero, que fui a la liceo militar, y ella fue al año siguiente a hacer facultad, prepararse y hacer facultad. Y bueno, en Montevideo hicimos vida de noviazgo del mundo, pero nos terminamos casando cuando yo terminé la carrera de la Fuerza Aérea. Hoy llevamos desde el 97 llevamos 29 años juntos, o sea que prácticamente con la edad que nos conocimos, yo fui como un hijo para mi suegro y ella fue como una hija para mis padres, porque éramos muy gurises y desde ahí Dios nos cuidó en muchísimas ocasiones, de muchísimas cosas que podíamos haber tenido secuelas producto de pecados que no interpretábamos por ser muy gurises cuando nos noviamos. Hoy tenemos 3 hijos, Isabela, Martín, Emilia, y bueno, tenemos una familia preciosa y bien arraigada, pero nos conocimos ahí. Un saludo a toda tu hermosa familia. Bueno. Saludos desde acá, un abrazo grande. Y cuando ella
¿Quién le predicaba? Es decir, estaba parte de esos estudios, tú dices, ahí estaba, cuando los sábados. Sí, ella, no recuerdo bien la fecha exacta que ella acepta al Señor. Sí recuerdo que fueron muy buenos unos hermanos que al habernos ido a Montevideo hicieron como un seguimiento y nos empezamos a congregar cada vez que yo salía. Ella cada vez que podía, pero yo cada vez que salía de la escuela de aeronáutica, que no quedaba arrestado por alguna macana que me había mandado, en la iglesia de Reducto. Ah. Y bueno, ahí estuvimos yendo un tiempo. Cuando no podíamos, teníamos a la vuelta del apartamento en Mercedes Fernández Crespo a los hermanos bautistas, que tampoco fui a atarme a una denominación. O sea, yo donde veía, uno creo que cuando cree tiene el espíritu y puede discernir si esa congregación es fiel a la palabra o no. Entonces, yo nunca tuve problema de ir a una iglesia pentecostal, sabiendo que de repente son más fervorosos que nosotros, o ir a congregarme en una iglesia que me quedara cerca en un viaje, no sé, por decir algo, de Templo Calvario, que quizás son más tranquilos que nosotros, siempre y cuando sea Cristo el epicentro y sea la palabra a rajatabla. Después las denominaciones me parece que es otro tema, capaz que para otra conversa, pero le han hecho mucho mal a la iglesia en general, ¿no? Porque empezamos, ¿no? Soy de Apolo, soy de Cefa, ¿de quién soy? Tenemos que ser del Señor. Sí, amén. Es así. Con mi esposa... Teniendo en cuenta, perdóname, teniendo en cuenta la base esa que dijiste hoy, lo del arrepentimiento Sí. y Cristo es el, Sí. ¿no? Sí. Mi esposa entró a ir ahí en Reducto, se bautizó en Reducto, y bueno, ahí empezamos otro tipo de vida, pero no era un cambio rotundo, fue un cambio que lo puedo decir, era convivir con el pecado sabiendo que no le estamos agradando a Dios, o sea, y que nos pese mucho más en nuestro corazón que estamos desagradándole a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso nosotros lo pudimos vivir así hasta que nos casamos. Cuando nos casamos, tuvimos hasta un curso, hay unos hermanos muy queridos, ellos sí los puedo nombrar, son Eric y Sonia, o Eric y Sonja, que eran de llamada de medianoche, se congregaban en un reducto, ellos ahora están en Alemania. Pero ese matrimonio vio que nosotros éramos muy jóvenes, que nos íbamos a casar muy jóvenes, que estábamos muy verdes en la palabra, que estábamos muy verdes en las cosas de entender al Señor. Y Hermano, sí, una paréntesis. Sí. Hay muchos jóvenes así. Sí. Es decir, y no estoy criticando, estoy hablando del consejo que les puedes dar. Sí. No, es que a veces uno está apurado. Tengo hijos adolescentes y fui adolescente. No es que tengo hijos adolescentes y hoy soy de cuello blanco y lo puedo señalar con el dedo. Y sé que muchas veces a esa edad pesan más las hormonas que la conciencia. Entonces, no apurarse a que las hormonas pesen por encima de la conciencia. Porque mejor es aguantarse lo hormonal, las tendencias y el magnetismo hacia el sexo opuesto, que cargar con un cargo de conciencia por fallar vez tras vez en cosas que realmente al Señor no le agrada. Hoy lo puedo mirar así. Si yo digo que el Señor fue muy bueno y misericordioso con nosotros, nos cuidó muchísimo, tanto para que termináramos nuestros estudios primero, para que nos casáramos después, pero convivimos en el pecado. En nuestro noviazgo convivimos con el pecado. Lo hicimos, el noviazgo fue un noviazgo del mundo. Ahora, después de ahí, mi esposa fue una esposa, tengo que decir que es una esposa excelente, pero fue una excelente persona desde que la conocí. Fue enviada por Dios porque no hay otra persona que pueda hacer tan simétricamente mi media naranja como ella, o sea, mi complemento. Pero yo estaba abrumado en ciertos pecados que tal como sé que esto lo van a ver mis hijos, ahí los más grandes saben mi testimonio, la más chiquita no. Pero me dejé llevar por tentaciones, lo que el mundo llamaba resbalón. Eso es un resbalón, no es caída, para el Señor ya era una caída. Y uno entra a hacerse una imagen de que no, esto el Señor ni lo va a tener en cuenta, teniendo en cuenta pecados tan grandes que hacen otros por ahí, ¿qué va a tener en cuenta esto? Y eso me llevó a un enfriamiento espiritual hasta tal punto de que en el 2016 tuve un quiebre grandísimo, en el cual me daba cuenta que era un cristiano nominal. Decía ser cristiano,
había hecho todo, como te conté ahora, desde hasta me había bautizado, había entendido, había tenido cursos de introducción, de matrimonio. Eric y Sonia nos dieron, eso es lo que quería decir, Eric y Sonia nos habían dado un curso de matrimonios, de discipulado de matrimonios, nos casamos, todo bárbaro, pero en soledad con Dios, Dios sabía que yo estaba mal con Él, que estaba en pecado. El tema es que después, en el 2016 en adelante, pude vencer eso. Y uno siempre yo siempre voy a poner una situación límite que uno puede decir a cualquier hermano, ¿cuál fue tu situación para que tú te volcaras para dentro del Evangelio o te dijeras, no me hables más de eso? Y siempre hay una Y, y en esa Y hay un camino ancho y camino angosto. Ante la misma situación, mirarla con dos perspectivas diferentes. ¿Qué haría Dios en mi lugar o qué haría yo en mi lugar? Creo que el que llega y dice, no, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y opta por el camino angosto y seguirle a Él, va a tener plenitud de vida. Aún en los años que le queden, sean pocos, sean muchos en esta tierra. Pero el que cuando llega a esa dicotomía, elige el camino ancho y decir, no, a mí me gusta esto y yo voy a ir por acá, creo que lo que tiene es una vida triste por delante los días que le queden. El concepto de... Por eso Jesús manifestó en Mateo, ¿no? Muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre yo les decía, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ahí, hermano, es donde uno se da cuenta, o sigo mi señorío, o sigo el señorío. Claro, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros tenemos mal interpretado a veces, y es un tema muy vidrioso a tocar, incluso en nuestra iglesia, en nuestra denominación, es como hay la salvación se pierde o no se pierde. Y como dijo un pastor muy amigo, conocido, decía que me encuentre en la Biblia que diga que la salvación no se pierde, le regalo una Biblia nueva. Sí. Yo sé que una vez salvo, siempre salvo, pero esa seguridad ni uno mismo la tiene a veces. Yo era muy adolescente y creía que era salvo, y acabo de contar que viví 18 años de mi vida en pecado. Para el Señor, yo ahora miro para atrás, de repente, ni eso tenía en cuenta, de que aún estando en pecado, quizás si me moría, me pasaba algo en el avión, lo que pasa, quizás me iba con Él. Como por fuego, chamuscado, como dice la Biblia. Será salvo así como por fuego, o sea, chamuscado hubiera ido con Él. Quizás el Señor sabía de que había ciertos ajustes que hacer en la personalidad, ciertas pruebas más fuertes por las cuales hacerme pasar para forjarme, para exprimir eso de la personalidad que le podía ser útil para Él. Entonces, yo no creo que una vez que una persona se salve pueda perder la salvación, pero sí creo que puede estar engañada con respecto a lo que ella piensa de salvación. Entonces de repente hoy tenemos Ulises o otro tipo de iglesia que van, hacen una actividad, entonces decía, levanten la mano los que quieren aceptar al Señor hoy, y ahí levantan la mano 42 personas han aceptado al Señor hoy. Y si esas 42 personas a la media hora cuando oscureció están en cualquiera, pecando en sus diferentes pecados. Entonces decir, ¿estás seguro de que eso que anotaste no es un pecado? Porque tú diste como 42 personas salvo, rendiste a tu congregación local que gracias a la actividad que hiciste 42 personas aceptaron al Señor, y capaz que de esos 42 ni uno solo va al reino. Lo que se le hizo fue autocreerse un engaño. Entonces yo creo hoy por hoy que una vez salvo, siempre salvo, pero a veces podemos estar engañados de si realmente somos salvos. Yo miro mi pasado y por los pecados en los que estaba, no creo que me fuera a la presencia del Señor. Y si me iba, puede ser, iba a ser chamuscado. O sea, como diciendo, te di una vida tan preciosa para que la aprovecharas para mí y venís todo chamuscado porque te prendiste fuego allá abajo. Entonces, sí, bueno, eso. Y no se tome, está perfecto lo que tú dices, hermano. El cristiano que da ese paso de conocimiento, que vea que esto no es juego. No es un juego. Oye, en la carrera tuya, yo también tuve un par de años en la milicia, el tema de la obediencia, es decir, usted sabe, guardarresto porque cumpliste.
No tenemos como cristiano una cuestión de estar siempre bajo un látigo, porque estamos bajo la gracia, pero la obediencia, que no es por hechos que uno se salva, es una demostración, como dice la carta 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3, 4, es una forma en que lo conocemos y Él nos conoce. Cuando recién manifestamos, nunca os conocí, hacedores de maldad, y si vamos a la carta de Juan, dice, la forma en que Él nos conoce es a través de la obediencia. Y no quiere decir que constantemente lo obedezcamos, pero si tomamos un libertinaje, ¿no? Un libertinaje, y como diciendo, no pasa nada. Nosotros tenemos mucho a sectorizarlo en tiempos, como decir, yo creí en tal día, tal fecha, tal hora, y a partir de ahí fui salvo. Y yo creo que uno tiene que entender, porque me arrepentí, creí. Yo creo que uno tiene que decir, hoy me arrepentí. Y mañana cuando se levante tiene que decir, hoy me arrepiento, mañana si me despierto, pasado mañana si me despierto, me arrepiento. Y el arrepentimiento es un arrepentimiento continuo. O sea, uno no está llamado a haber hecho algo como un hito histórico, que como diciendo, ahora como me arrepentí en el pasado, me voy a la vida eterna con Dios, estoy para hacer la plancha de la salvación. Hagan lo que quieran, yo ya creí, yo me voy al cielo. No creo. Creo que uno siempre, todos los días cuando se levanta, tiene que renunciar a uno mismo. No lo digo como doctorado ni nada, me pasa a mí. Tentados somos todos. Y uno tiene que estar dispuesto a decir, bueno, la tentación viene para que yo caiga en esto. Me arrepiento. Sé que Ñancay Graña, sin Dios, quiere ir derecho por acá. Porque ese es el camino más ancho y lo que le satisface a sus deseos carnales. Pero ¿qué dice el Señor? No, el Señor dice, no te dice para eso, y yo no quiero eso, y eso te va a hacer mal, es por acá. Y bueno, no vivimos por vista, sino por fe. Yo digo eso, cuando el Señor diga, cuando lleguen muchos y le digan, ¿no? En tu nombre sacamos espíritus, sacamos demonios, y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, si uno cree que es salvo, y encima sabe que está haciendo maldades, y hay una palabra que es el Señor mismo diciéndole, ustedes se creían salvos y para mí eran hacedores de maldad y ni siquiera los conocí, nunca estuvieron inscritos en el libro de la vida porque ustedes pensaron que era algo nominal. Ahí Lucas manifiesta cuando dice, esforzados por entrar en la puerta estrecha porque muchos van a, y hace la misma parábola de Mateo ahí, muchos se van a esforzar y yo le voy a decir, no. Y acá entramos en una cuestión, no es que estemos, ¿qué es el beneficio? Es decir, tú como papá, yo como papá, Dios como papá y Cristo como Señor. Es como vos decís, no es una cuestión porque lo haga para demostrar su señorío, sino por el bien propio, porque ¿de qué sirve estar en el lodo por vanidad, por ego? Nos hace mal a nosotros y le hace mal al entorno que rodea. Y a veces es generar tristeza y a veces, y ahí viene el problema de la salvación, que eso está buenísimo, que si somos salvos sabemos que vamos a querer ir a los brazos de Cristo, bajo las alas de Dios. Y si no somos salvos, es un tema muy delicado. La tristeza del mundo es muerte, pero la tristeza de Dios es para salvación y para cobijo. Y qué lindo, hermano, que a pesar de los errores, lo que sea, y es bueno destacarlo, por ejemplo, tu amada esposa y los hermanos de la iglesia, ¿qué rol cumplieron después de haber pifiado? Mirá, ¿Cómo lo valoras eso hoy en día? Yo lo valoro como que la iglesia se portó de la forma que Dios la hizo, o sea, ¿cómo voy a decir? Con brazos de agua, muy amorosamente, así la definiría. Fue una iglesia que se abocó a la restauración, a no mirar culpas, entendiendo que las había en la persona física de cada uno, lo que sea, sino a decir, esta persona quiere volver a restaurar su relación con Dios.
¿qué es lo que le favorece? A algunos les favorece la disciplina a veces, a algunos les favorece la vara, lo que sea. Yo pasé por mi proceso de disciplina cuando confesé mi pecado ante los ancianos en mi iglesia local, de decir, mire, siempre dije que creía en esto, pero yo estaba enredado en estos pecados. Pero la iglesia se encargó de restaurar, de ayudar a que esa comunión se volviera a dar entre uno y el Padre. Entonces digo, muchas veces estamos prontos para juzgar y no estamos prontos para escuchar qué fue lo que pasó al hermano y cómo agarrar la punta de la madeja para ayudarlo a salir cuando la podemos tener re clara, pero estamos como esperando que deje de hablar para salirle con una multitud de versículos y esto, enjuiciándolo. Ahora, Al estilo Tres Amigos de Job. al estilo Tres Amigos de Job, que no entendían que el Señor mismo lo había puesto, que había Claro. dicho a Satanás, ¿no viste a mi siervo Job? Entonces decir, al mejor estilo, entonces decir, la iglesia en nosotros se portó de una forma, la iglesia local ahí en San Carlos, y después a nivel nacional también, en una forma espectacular, porque fue una restauración. Yo tenía hermanos que habían participado, hermanos de la fe, que habían participado en mi casamiento, y yo estando en pecado 4 o 5 años después, levantaban un tubo de teléfono y me decían, y acá me han dicho que no te estás congregando en ningún lado, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué? Pero no lo hacían por mecánica, lo hacían porque seguramente en alguna parte de una cuadernola o de su Biblia tenían escrito un nombre, Niancay y Cecilia, o el matrimonio tal. Entonces digo, qué importante muchas veces es eso, hermanos, que ven que el que se aparta, y se aleja, hay que volverlo a traer al redil. Y que hay como un ministerio que pasa desapercibido muchas veces, porque los ministerios que estamos acostumbrados a ver, el que está a cargo de esto, que está a cargo del otro, que otro tema que da por hablar mucho, de repente el figurar, el estar acá, el estar allá, el activismo en el que un hermano puede llegar a entrar, y hasta el activismo puede llevar a hacernos perder espiritualidad. Por querer estar en todos lados, no estamos en ningún lado con calidad. Entonces, decir, muchos hermanos en su anonimato se han mantenido orando por mi vida, por la vida de mi esposa y por el matrimonio. Y hoy somos fruto de unos hermanos que puedo nombrar un montón, no voy a nombrar a ninguno, pero de iglesias de Montevideo, de iglesias de Mercedes, de Maldonado también, que se mantuvieron orando para que las cosas salieran y que Dios se manifestara y que arreglara nuestros temas. Muy bien. Así que a invitar a todas las iglesias es decir, la iglesia no es un púlpito, la iglesia es una mano extendida, es un abrazo, es un consejo, es ir a la casa, es la hermandad. Yo no conocía tu programa, tengo que decir la verdad, lo voy a hurgar un poco más, pero sí voy a decir algo, como sé que es como Cristianos de Uruguay para el mundo, o es una visión así del programa, tengo que decir algo como sociedad. No importa, porque capaz que alguien entra a tu programa y no cree, y aunque vea esto no va a creer, pero quiero poner un ejemplo. Cuando yo me fui a hacer nosotros en el 88 migramos a Paraguay. Yo fui a hacer segundo de escuela, así que tenía la edad que tiene mi hija más chica, unos 7-8 años. Cuando llegamos a Asunción, a Paraguay eran 4,5 millones de habitantes. Ellos venían saliendo de las guerras, Triple Alianza, mermado de población de hombres, cantidad de cosas, la guerra del Chaco. Bueno, nosotros en ese entorno éramos 3,5 millones de habitantes, o sea, 1 millón menos. Volvimos a Uruguay. El último censo para Uruguay, dio que seguimos, no sé ni cómo lo contaron, no quiero entrar en polémica, pero dio que éramos 3,5 millones, como hace 35 años atrás. Paraguay, hoy por hoy, son más en el entorno de 8 millones. Entonces, decir, ¿qué es lo que pasó? No, podemos hacer muchas bromas al respecto, pero lo que voy a la esencia es, Paraguay se mantuvo acorde a lo que a Dios le agrada, y el Uruguay se degradó cada vez moralmente más. Paraguay no dejó entrar la agenda
no dejó entrar el L, G, T, B, Q, más, menos, raíz, cuadrada, pi, lo que quiera, menos b al cuadrado. Entonces, decir, no dejó entrar nada de eso, apostó a la familia, a potenciar la familia. Tengo muchos hermanos y amigos en Paraguay que uno cuando tiene 2 o 3 hijos dice, 3 nada más tenés. Y en mi caso me pasa que yo le digo a la barra mía de mi ex trabajo que tengo 3 y le dicen, 3, es carísimo tener 3 hijos. Y digo, por eso quiero tener más, porque si son caros y valen mucho, más vale tener más. Y como dice Dios, ¿no? Llenar las arcas. Dichoso el hermano que puede tener 5, 6, 7, 8 y se dio cuenta antes de que es por ahí. Solo una cosita y te mando un saludo a Carlos Acosta y a Víctor, la iglesia en Pando. Siempre hablamos de eso. Si los hijos son una bendición, ¿por qué el uruguayo o el cristiano no los quiere? Claro, entonces... Y se complementa con la cultura social. Saludo a Paraguay, hablando de países, es una lástima Bolivia, que hasta prohibió la Biblia entrar. Sí, sí. Es decir, es necesario ahora. Creo que va a cambiar ahora. Ahora cambió el gobierno y creo que eso va a cambiar. Bueno, Dios quiera. Pero a lo que voy es que donde Dios ha dicho, no podemos entrar en un relativismo. Hoy por hoy estamos asediados. Da vergüenza ver que hay personas que se creen cuadrúpedos. No voy a entrar a nombrar porque voy a entrar en polémica, lo que sea. Pero resulta que ahora hay gurises que se creen cuadrúpedos y que hay que aplaudirlos porque ellos en su estrato social, en la definición tiempo y espacio de normalidad, eso es normal para ahora. Entonces decir, pero ¿y cómo? ¿A qué mundo estamos? ¿Qué especie de la naturaleza se disfraza de otra especie, se hace pasar un rato por otra especie para volver a ser la especie de vuelta? ¿En qué estamos? O sea, ¿a dónde ha llegado el colmo de la ridiculez humana? Y si lo que Dios llama bien no sería absoluto, siempre hago un ejemplo que es muy de escuelita de repente, si tuviéramos, acá estamos en el mar, acá con una vista preciosa, la Paloma, si tuviéramos a 50 kilómetros de distancia 3 islas, y que estén equidistantes a 50 kilómetros, que no se pueda llegar por ningún otro medio, que no sea por ningún medio natural de una isla a la otra, y ponemos un matrimonio en una isla, 2 varones en la otra isla, y 2 mujeres en la otra isla, y los dejamos para ver cómo sobreviven, y venimos dentro de 100 años, ¿qué vamos a encontrar en cada una de esas islas? ¿Dónde vamos a encontrar? El bien siempre es absoluto, y lo que Dios llama bien es lo que está bien, y eso es lo que va a progresar, porque no importa lo que la sociedad en su inmoralidad vaya autodefiniendo como bien y se vaya enterrando cada vez más. No es así. El bien es absoluto y lo que Dios aprueba en su palabra, y bueno, pueden empezar por los 10 mandamientos, y lo que desaprueba en su palabra, esa es la definición de bien y mal. Todos critican el pecado original, ¿no? Sí, pero yo no estuve. No. Pero sigue la humanidad haciendo exactamente lo mismo. Dios dijo una cosa, podés usar del Edén lo que quieran, pero acá no. Acá no. Y fueron, pómbate. Hoy en día Dios dice, este es el camino, y esto es lo correcto, vayan por ahí y los lleva a mi casa. No. ¿Por qué? No, voy a hacer lo que se me planta la gana. Y el rol de la iglesia y de los cristianos, por eso desde el inicio fuimos odiados, y Dios nos puso para recordar al mundo. Esto es volver a la edad, esto es volver a la obediencia. Vos tomás tu camino, no te odio, no los odiamos, oramos por la gente, no nos reprocha a nosotros, nosotros también tenemos nuestro camino, y según esto y lo que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros nos ha guiado. Y no quiere decir que seamos, como manifestamos en esta hermosa charla, los mejores del mundo, porque tropezamos. Somos barro. Exacto. Somos barro. O sea, para el Señor somos barro. De hecho, hay científicamente, de lo que estamos compuestos, los minerales que estamos compuestos nosotros coinciden todos con la tierra misma, con el barro mismo. Tal cual. Entonces hay que entender que no se trata de ser doctores o todólogos, dijera yo, en agarrar y que decir, no, mi punto de vista tiene que estar por sobre el punto de vista de tal hermano.
Yo no creo en una iglesia que tenga la verdad absoluta de las que se autodenominan. Yo creo que la única iglesia por la que va a venir el Señor cuando venga en su segunda venida va a ser a la que vea que tenga a Cristo en el corazón. O sea, el Señor va a mirar como con una radiografía. Sí, sí. En el corazón que encuentra a su hijo, esa es iglesia. No, Pero no no. importa que sea bautista, pentecostal, templo calvario. No va a venir Cristo y va a decir, No. a ver, voy a ver cuál es lo de la iglesia de los hermanos libres, la que llaman hermanos libres. Bueno, vengan todos. Sí. No. Sí, sí. Bueno, voy a ir a la iglesia que llaman fulana tal. Bueno, Voy a ir... hoy estamos así, hoy estamos los hermanos libres, capaz que van a la platea, al palco van otro, a la tribuna allá abajo. Claro. Digo, ojo con eso, Adiós. ojo. Y ahí viene el concepto que estuvimos hablando. Y hay varios versículos que dice, esto es algo personal, dice la Biblia, analícese cada uno a ver si anda en lo correcto, salvo que no estén aprobados. Esto es algo cada uno con su mochilita, a Dios no lo podemos engañar, sea la iglesia que sea la persona. Si vos vas a una iglesia y seguís más la doctrina o la costumbre de hombres y no la Biblia, ponete a pensar si considerás a Jesús como Señor o vos seguís otro señorío. Acá no es juego de iglesia, esto es una cuestión de salvación de almas. Yo digo, una cuenta matemática muy fácil, o juego de balanza. Yo pongo una persona, la balanza más veterana, la de 2 platos, la que tenían para pesar. Entonces yo pongo todas las cosas que te gustan en este mundo. Vamos a hacer algo primero. La edad promedio del uruguayo anda en 80 años, creo, hoy por hoy. Yo tengo 45. Si vivo la edad promedio, no sé si llego, pero si vivo la edad promedio me quedan 35 años por delante. Entonces, en mi caso, en la balanza voy a poner 35 años en un plato de la balanza. En el otro plato de la balanza voy a poner una eternidad con Dios o sin Dios, dependiendo de mi caso. En mi caso, prefiero y sé y estoy totalmente convencido de que voy a ir al cielo con mi Señor. Entonces ahí pongo la eternidad con Dios. ¿Cuánto más liviano va a ser estos 35 años que esto, que me voy a la eternidad con mi Señor? Ahora, si tu caso es que todavía estás en duda si creer o no creer, ponele que tengas mi edad o los años que sea, haz la cuenta, 80 menos tu edad, poné tus años que te quedan acá y todo eso que sabés que está mal, que son pecados y todo eso, que es lo que te pesa en el plato para poder aceptar esto otro. ¿Lo cambiás por ir al infierno? ¿Cambiás 35 años por una eternidad en el infierno? Es sencillo. O sea, es una cuenta que es para un niño escolar, ¿no? Amén. Es así. Hay varios temas para hablar, hermano. Hemos hablado de varios temas importantes. Somos salvos por gracia, pero el entender eso nos lleva a una obediencia de amor a Cristo y nos lleva a un muy buen camino. La desobediencia a eso es personal, no podemos engañar a Dios, podemos decir que nos arrepentimos, pero si seguimos en el lodo, realmente considerate si sos salvo o no. No reprochamos a nadie, está a analizar tu propia eternidad. El Señor dice, ¿no? Ser santo porque yo soy santo. Entonces, la definición de santo, de repente podemos llegar a tener hasta una definición bastante poco bíblica de lo que es ser santo. Pero la más fácil de entender es apartado para. Entonces, decir, apartados para qué? Apartados para mí. Entonces, yo estoy en pecado, estoy siendo apartado para Dios. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Cambio de mente. Es decir, si no haces la metanoia y seguís como antes, es decir, estás haciendo un teatro. Claro, eso. Y por eso Jesús le decía a los fariseos y a los saduceos, ¿qué es eso? ¿No, verdad? Es una hipocresía que uno se autoconvence incluso de una salvación que no tiene. Así lo veo yo. Entonces digo, yo creo que una vez salvo, siempre salvo. Pero hay muchos, entre comillas, personas que se creen hermanos que están autoconvencidos que son salvos cuando en realidad están totalmente devastados. Y ahí viene el tema de la humildad. No ser fariseo y si uno lo apunta, mirá hermano, me parece que por este lado, y vos como un fariseo o cualquiera, no me vengas a criticar quién sos vos, en qué escuela estudiaste, claro. Fuiste acá para decirme no. Dios utiliza
¿verdad? A cualquier hermano por medio del Espíritu para guiarnos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy tenemos que tratar de entender que al que tenemos que agradar, los que somos discípulos del Señor, es al Señor. Y que el Señor ha dejado muy claro cómo agradarle. Y que si hay dudas con respecto a la claridad, hay que ir a la palabra a ver, en ese tema, tengo dudas con respecto a si esto le agrada o no le agrada a Dios. Si quiere que haga esto o no quiere que lo haga. Si quiere que sacrifique esto, aunque es mi gusto personal o no. Cuando uno se aferra a la palabra y le conoce, el Señor conoce a los que son suyos también. Entonces, eso, también dice la palabra que cuando uno cree, Dios manda a la tercera persona a la deidad, el famoso desconocido para muchas congregaciones, que es el Espíritu Santo, el cual nos hace como una especie de filtro, digo yo, y eso que sabemos que estamos por hacer algo que a Dios no le agrada. Y se nos eriza el lomo, se nos eriza la nuca, y decir, eso hay una ayuda de parte de Dios cuando puso su espíritu en nosotros, decir, esto no sabes que a mí no. Entonces decir, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar el orgullo, la soberbia de lado, querer figurar por figurar, el querer estar por estar, el activismo? Vamos a ir allá porque parece que los hermanos se van a juntar allá, pero si no nos ven van a pensar que estamos mal. No, si estás pensando así ya estás mal. O sea, esto es una espiral envolvente. Primero mi comunión personal, seas quien sea varón, seas mujer, seas hijo, seas padre, seas abuelo, lo que sea. Tu comunión personal con Dios, eso es tu primer fuerte. Después, en la segunda vuelta de la espiral, tu matrimonio o el ser más querido que tengas al lado. En la tercera vuelta, tus hijos. En la cuarta vuelta, recién, puede ser tus padres, tus seres más queridos de la familia. En la quinta vuelta, los vecinos de enfrente. En la sexta vuelta, recién. Pero a veces estamos más preocupados por ir a evangelizar a la plaza, a aquel señor que está acá, y mi casa es un desbarajuste total. Entonces no vale de nada, porque lo que me estás diciendo con tu boca lo estás borrando, con tu forma de vivir, con tu testimonio. Muy bien, amado hermano, muchas gracias por la charla. Saludos a todos los que están viendo en San Carlos, saludos a Paul. Muchas gracias. Hay una deuda, vamos a ver si vamos a hacer una entrevista con Paul. Bueno. Sí, y con varios hermanos acá de Maldonado, porque es lindo esto, conocernos. Esta es la esencia del canal. O sea, traer gente que ha vivido, que lo ha cambiado Dios y está haciendo de alguna forma u otra ese caminito y ayudarnos los unos a los otros. No hay alguien que tenga la verdad absoluta, sino como cuerpo ayudarnos unos a otros. Y los testimonios ayudan muchísimo para gente, porque por eso pasaron las cosas. Es decir, yo a veces conversamos en la iglesia, es que si yo no pasé por lo que pasé y viene alguien a la iglesia, ¿no? Por ejemplo la adicción a las drogas. Uno que no pasó por la adicción de la droga... No lo puede llegar a entender. No lo puede llegar a entender con la misma profundidad de alguien que pasó por ese tipo de pecado y fue rescatado. Amén. Un mensaje final que tengo, no importa más allá de si crees o no crees, mirar nuestro entorno, lo que está pasando a nivel social. Antes se hablaba, y a cualquier libro de historias que vaya, cualquier monarquía, reino que se apartaba moralmente de lo que Dios considera como bueno, terminó en idolatría de cualquier tipo, reinos destruidos, y aquellos que iban a ser los que iban a gobernar el mundo, la Babilonia, destruidos, en la ruina y en la nada. Pero los que se aferraron a la palabra, cómo fueron progresando, cómo la iglesia de los primeros tiempos se mantuvo hasta ahora y la forma de. Entonces, decir, mira lo que Dios considera como bueno y compáralo con lo que el mundo cree que es bueno y te vas a dar cuenta que sobresale a la vista todo lo que a Dios le desagrada. Estamos muy equivocados en la forma de vivir socialmente y tolerar cosas que en tu tiempo cuando eras adolescente o en mi tiempo cuando era adolescente no solamente eran tabú, sino que estaba mal. Andá tú a tu mamá decirle cuando venías de primero del liceo que eras un perro o que eras un mono, por no decir esa palabra rara. ¿Sí? Entonces, y no sé, capaz que terminábamos en un psiquiatra y en algún hospital hasta hoy.
Imagínate la cara de tu mamá o de tu papá cuando hace 20 años le decías eso. Hoy es normal. Entonces, hoy es normal. Cambió la definición de normalidad. Entonces, es con respecto al tiempo que estamos, la normalidad. Ahora, solo un poquito más, un minuto más. ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que perdió esa persona que se cree perro? Yo creo que su identidad. Yo creo que perdió su identidad. Perdió primero, Dios, o sea... Dios lo hizo algo, ¿no? Sí, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo, si vamos a para lo que Dios nos hizo, es para que lo representemos. Somos el ser más parecido a lo que Dios, de toda la creación, la criatura que hizo a su imagen y semejanza es el ser humano. Ahora, lo hizo con un cometido. Nosotros tenemos alma, los animales no tienen alma. O sea, hoy por hoy estamos más preocupados a nivel sociedad en Uruguay por el perrito que dejaron abandonado medio rengo en una esquina, que está, puedo ser más loable o no, si le voy a hacerme cargo de esa criatura ese perro, pero de repente vemos a alguien que está del otro lado de la banqueta, que está pasando hambre, está revolviendo la banqueta para comer algo, y ya prejuzgamos, no, este es uno otro, y eso es una persona. Y tenemos en contemplación mucho más al pobrecito animalito que estaba rengo en una esquina y lo habían dejado sin comida, que una persona que está revolviendo la banqueta para comer. Y ahí ya prejuzgamos que está así porque están todas las adiciones, en toda la perolata. Jacobo en la carta de Santiago lo manifiesta, le dice, si entra alguien pobre y le dicen con ropa espléndida y el otro con anillo. Y al otro lo pone allá adelante, pero a este allá atrás. Sí. No hacen excepción de persona, la personalidad del ser humano es valiosísima. Hermano, muchísimas gracias. Saludos a su familia. Muchas gracias a ti. No conocía el programa, me voy a interiorizar un poco más para ver alguna otra entrevista anteriores que hayas hecho. Te agradezco. Yo creo que los cristianos tenemos que bajar un escalón, empezar a ser ovejas del fondo. En la medida que nosotros vayamos en cada una de nuestras congregaciones a ser ovejas del fondo de la congregación, por lo menos vamos a ir viendo qué oveja va para este lado, para este lado, para decirle, y tratar de ayudar desde el fondo. Y no tanto allá adelante donde se me ve, donde figuraré. Un buen don de pastoreo, ese es el verdadero pastoreo. Nosotros consideramos que ese es el verdadero. El pastor no es el que está allá adelante, es el que está viendo el grupito. Que no se descarrile. Hay don de maestro, muy importante, hay don de evangelista, pero el don de pastor, que ve que hay alguien que llegó y que necesita ayuda, son todos valiosos, pero seguro que Dios le pone mucho foco ahí. Un mensajito más corto, sí. Para los que no creen, pueden decir, pero qué aburrido debe ser cristiano. Miren, yo debo decir algo, yo estoy en un retiro de hombre hoy, a 2 cuadras ahí está el océano Atlántico. Ahora, ayer tuvimos unas trifulcas bárbaras en el medio del barro jugando al voleibol. Ahora seguramente vayamos a ir a la playa ahí, haremos tejo, esto y lo otro, juego, deporte, lo que sea. ¿Aburrido qué? ¿A qué le llamás diversión? Porque capaz que es libertinaje lo que le llamás diversión. ¿A qué le llamás aburrimiento? Porque capaz que es un compromiso que el Señor te está llamando desde hace mucho tiempo. El cristianismo no es aburrido. Tampoco es pesada la carga de aceptar el mensaje con la profundidad, porque ligera es mi carga, dice el Señor. Ahora, tú tienes que preguntarte, si hoy por hoy te es pesada la carga de ser cristiano, debes preguntarte en el fondo del tuétano de tu corazón, no sé, decir, pasar toda la grosura del corazón hacia adentro, es si realmente entendiste lo que es ser cristiano, porque es ligera la carga del Señor. El gozo se ve. Siempre hago hincapié cuando hablo con un hermano o con el otro, que yo puedo hablar contigo y aunque nos hayamos dicho hola, mucho gusto, Niancay, y nos hayamos presentado, el gozo en un hermano se ve, la niña de los ojos, dijera, el brillo en el hermano, o se deja de ver. Porque cuando uno está en esa situación de siempre o de víctima o de qué pesado, que me tiene fastidiado ser cristiano, también se deja de ver. Y ahí te voy a hacer una última pregunta, ¿no? Sí. Si hay hermanos que están ahí, considerate verte a los 17 o a los 18, que dice ser cristiano, ¿qué consejo le da? Y que piensan, ya estoy salvo, puedo hacer lo que quiera. Bueno, primero que nada, que el compromiso con el Señor no es para tomar en poco,
que el Señor es misericordioso, es amoroso, pero es un Dios de justicia, es un Dios justo. Y si tú tomaste el compromiso, y ese compromiso que solamente tú y el Señor lo saben, es real, por más que tengas una edad temprana, y tú te piensas que vas a poder llevar una vida en el cristianismo, y un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo, ojo, porque el Señor te va a corregir a los que son suyos. Ahora, capaz que estás engañado, capaz que piensas que sos de la plancha de la gracia, digo yo. Cuando uno le tiran el salvavidas, levantó la mano y dijo: yo creo en el Señor Jesús y ya me voy al cielo, y está en un flotador, en la plancha de la gracia, esperando que el Señor venga en su delito y pecado. No es así. Capaz que estás convencido de algo que todavía no ha pasado en tu corazón. Quizás no eres salvo. Replantéate. Si eres salvo, te vas a desvivir por agradar a tu Señor. Si no eres salvo, te va a pesar mucho más y vas a tener más contemplación por ese pecado que te atrae. Gracias, hermano. ¿Estamos en la orden? Y bueno, después voy a mirar un poco el programa. Gracias, hermanos y hermanas. Como siempre, Dios mediante, nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, muy bien.